Buenas, nosotros somos estudiantes de Higiene y Seguridad Laboral de la Universidad Politécnica Territorial Andrés Belo Blanco. Nosotros en este video les vamos a hablar sobre las características de la medida. Verán, las medidas son muy importantes y tienen varios campos de aplicación. Siempre es importante medir porque esto nos permite conocer la diferencia o la medición de los objetos y entre los objetos. Y más para nosotros que somos estudiantes de Higiene y Seguridad Laboral. Pero siempre, y para comenzar, es importante saber qué es medir. Por lo tanto, a continuación mi compañera les va a hablar sobre esto. Buenas, mi nombre es Jennifer Farías. La medida es el resultado de la comparación que tiene una magnitud con otra de la misma especie, que esto se le llama o se le denomina una unidad. En los métodos industriales de las medidas existen diferentes herramientas y diferentes aparatos, como lo son tipos ópticos, tipos mecánicos y también eléctricos, entre los cuales tenemos lo que es la regla graduada, que está compuesto por diferentes unidades y por lo tanto se le puede medir su magnitud. Al momento de realizar un experimento, realizamos dos medidas, que son las medidas directas e indirectas. Las directas son aquellas en las que la magnitud física se obtienen a través de un instrumento y se conoce o se compara la medida que se quiere tomar con un patrón. Tenemos la medida indirecta, que es cuando, como no es posible realizar todo el tiempo una medida directa, se toman dos muestras de magnitud diferentes y se realizan de manera matemática. Las características de la medida. Entre ellas tenemos el campo de medida, que es un conjunto de valores que están entre los límites superiores e inferiores, donde los instrumentos pueden trabajar de una manera más conforme y confiable. Y el alcance es la diferencia algebraica entre estos valores, que son los superiores y los inferiores, que tiene un campo de medición de un instrumento. Ahora le doy paso a mi compañera, que les va a hablar sobre el error absoluto. Bueno, mi nombre es Oriani Romero. El error se clasifica en error absoluto y en error relativo. El error se define como la diferencia que existe entre una magnitud medida y un valor verdadero. Su fórmula es valor medido menos valor verdadero, y el error relativo, su fórmula es error absoluto entre error verdadero. Exactitud. Tenemos que un valor cercano, que es lo que más se acerca a la magnitud de una medida, y la zona muerta es el campo de los valores de la variable que nos indica la señal de salida de un instrumento, y la precisión, que es la cualidad que tiene un instrumento en aproximar medida, y su dispersión no es la misma, pues. Incertidumbre, el resultado de una medición que refleja al conocer la medición de los sistemas identificados del valor mensurable. A continuación, la sensibilidad. Buenas, mi nombre es Luis Mendoza. Continuando con la clasificación, tenemos la sensibilidad. Es la razón entre el crecimiento de la señal de salida o de lectura y el crecimiento de la variable que lo ocasiona, después de haberse alcanzado el estado de reposo. También tenemos la repetibilidad. Es la capacidad de reproducción de las posiciones de la pluma, del índice o de la señal de salida del instrumento, al medir repetidamente valores idénticos de la variable en las mismas condiciones de servicio y en el mismo sentido de variación, recorriendo todo el campo. Cabe destacar que la repetibilidad es el sinónimo de precisión.
También tenemos la histéresis. La histéresis no es más que la diferencia máxima que se observa en los valores indicados por el índice o la pluma del instrumento o la señal de salida. Para el mismo valor, cualquier sea el campo de la medida, cuando una variable recorre toda la escala de los sentidos, ascendente y descendente. También tenemos la resolución infinita. Es la capacidad de proporcionar una señal de salida y continuar todo el campo de trabajo del instrumento. Tenemos la resolución. La resolución es la menor diferencia del valor que el instrumento puede distinguir. En los instrumentos analógicos intervienen el operador, según donde observe la posición de la aguja. Seguidamente tenemos lo que es el campo de medida con elevación de 0 y el campo de medida con supresión de 0. Buenas, yo soy Francia Pineda. Bueno, verán, cuando hablamos de un campo de medida con elevación de 0, en otras palabras, si tenemos un instrumento, el cual lo tenemos con un campo de medida o un rango de, digamos en este ejemplo que tenemos acá, de menos 20 a 7 grados centígrados, ¿qué podemos decir? O si se pueden observar y se pueden dar cuenta, el 0 es mayor que la medida inferior o que es el límite que tenemos ahí, que sería el menos 20. El 0 es mayor, por lo tanto decimos que el campo de medida es con elevación de 0. Si por el contrario tenemos de un campo, un rango de medida de 9 a 23 grados centígrados, se pueden dar cuenta que el 0 o esa variable es menor que el límite inferior de medida. Por otra parte tenemos elevación de 0 y supresión de 0. Elevación y supresión de 0 no es más sino la cantidad, como anteriormente les dije, es la cantidad con que el 0 supera el límite inferior de ese campo de medida. Eso sería para la elevación. Y por el contrario, para la supresión, sería la cantidad con que el límite inferior supera el 0. Y tenemos la fiabilidad. Cuando nosotros tenemos un instrumento, ese instrumento durante cierto tiempo cumple unas condiciones, no tiene un límite de error. Entonces la fiabilidad no es más sino esa medida de la probabilidad de que ese instrumento cumpla con esos requerimientos los cuales tiene. Así es, tal. Seguidamente, trazabilidad. Buenas, mi nombre es Daniel Jiménez y yo les voy a hablar sobre la trazabilidad. La trazabilidad es un proceso donde la indicación de un equipo de medición o el valor de una medida materializada se puede comparar en varias etapas, según un patrón nacional o un patrón internacional, según lo establecido en la norma ISO/IEC 17025. En los últimos años, con el crecimiento de la globalización de la ciencia y la tecnología, la trazabilidad de medición es fundamental para garantizar que los resultados sean fácilmente comparables y válidos en su reproducción. Lineabilidad es una curva calibrada que puede llegar a ser una recta, como se muestra en el recuadro inferior. Lineabilidad basada en puntos es la falta de linealidad expresada en forma de división, que puede, con respecto a una recta, que puede generarse en varios puntos. Reproductibilidad es la capacidad de un instrumento de dar las mismas mediciones en los mismos resultados en diferentes mediciones. Esto aporta una buena referencia para saber si existen inherentes en las mediciones y si un dispositivo de medición está dañado o tiene un error, los otros también lo tendrán. Deriva es una variación en la señal de salida que presenta un periodo de tiempo determinado. Esta se divide en deriva de 0 y deriva de término 0. La deriva es evidente si la medición de una cantidad es constante con respecto a otra. Una vez concluida la exposición, podemos dar a concluir que las medidas, sus técnicas y su clasificación
es de suma importancia para nosotros ingenieros en higiene y seguridad laboral, ya que nos permite saber con mayor exactitud los riesgos que vamos a accionar con medidas preventivas y saber con mayor exactitud la probabilidad de ocurrencia de algún riesgo.